Buenos días, Miss. Buenos días, Miss. Buenos días, Miss. Miss. Muy bien, voy a comenzar a pasar asistencia, chicos. Ajín, Presente. Alfaro, Presente. Alonso, Presente. Val, Presente. Herrera, Presente. Caravantes, Presente. Carías, ¿no? Carrera, Castro Lemos, Presente. Ceballos, Presente. Chiapas, Presente, Miss. Cobos, Presente. Corado, Presente. Cuyuche, Presente. De la Cruz, Presente. Figueroa acaba de ingresar. Florian, Presente. García Castaner, Presente. gracias. Garrido, Presente. Girón, ¿no? Gómez Leiva, Presente. Gómez Ramos, Presente, Miss. Gramajo, Presente, Miss. Granados Laines, Presente, Miss. Hernández Grajeda, Juárez Castellano, Presente, Miss. Leiva Zuleta, Presente, Miss. López Aldana, Presente, Miss. Méndez Lara, Presente, Miss. Jeremy viene ingresando. Pérez Urtata, Pérez, ¿no? Quiñones Beteta lo va a ingresar, Rishi también. Rodenas, ¿no? Rodríguez Quej, Presente. Rosales, Presente. Ruano, Presente, Miss. SIC lo va a ingresar, fue uno de los primeros. Pela, Presente. gracias, muy bien. ¿Quién es Pedro Pérez? Martín. Es Martín. Mm. Bueno, entonces, en clase no está Hernández Grajeda, ¿correcto? Presente, Miss. Ok. Entonces, en clase el único que no está es Rodenas. Ahí estamos. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a ver un tema especial
que los va a ayudar a complementar lo de la guía 3, porque la guía 3 viene un poco complicada. Ayer la estuve leyendo y tenían que saber ustedes esto, pero debido a que no estuvimos presentes, pues el tema no se explicó como debía ser, ¿verdad? Porque se recuerdan que al principio pues solo les mandaba videos y las guías, ¿verdad? Hasta después pues ya tuvimos clase, entonces para cumplir y realmente pues estar bien en lo que tenemos que hacer, hice el tiempo para poder explicarles esto, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver una presentación acerca de los tipos de capital, que es lo que tuvimos que haber visto. Si vieron una parte, entonces es como refrescar algunas partes y otro pues son temas nuevos. Sí necesito que pongan atención porque vienen muchas palabras técnicas, entonces traten de apuntarlas conforme yo se los vaya diciendo porque sí vienen en el examen, ¿verdad? Entonces, primero pues tenemos la definición de capital que nosotros la conocemos. Básicamente pues son todos los bienes, derechos, deudas y obligaciones que contrae un comerciante, una empresa o una persona capitalista, ¿verdad? Entonces, las fórmulas de capital, que fueron las que sí vieron o vimos, ya sea con el profe Chitay o conmigo, entonces era pasivo, el activo, perdón, es igual a pasivo más capital, el pasivo, activo menos capital, y el capital, pues como tal, activo menos pasivo. Yo acá les puse una sola aplicación para que la veamos. Si yo resto el activo menos el pasivo, perdón, me va a dar el capital. Si yo sigo las indicaciones que me están dando aquí, que sume el pasivo más el capital, obviamente me va a dar activo. Y si yo quiero el pasivo, entonces voy a restar el capital y el activo para que me dé el pasivo, ¿verdad? Y normalmente pues activo menos pasivo me va a dar capital. Entonces aquí ya tenemos la ecuación de equilibrio. Activo igual a pasivo más patrimonio, ¿verdad? Entonces en un equilibrio económico pues siempre va a haber un activo fijo, un activo circulante, un pasivo fijo y un pasivo circulante, ¿sí? Iguales, estables, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo adquiero un activo fijo, básicamente el activo circulante varía. ¿Por qué? Porque yo estoy emitiendo un gasto. Y ese gasto en compras de activos es cualitativo, por lo tanto, era aquello que a ustedes les dio dolor de cabeza, que eran ecuaciones patrimoniales, ¿verdad? Que tenían que hacer un cuadro donde ustedes indicaban que si la variación patrimonial era cualitativa o cuantitativa, ¿se recuerdan? Entonces, básicamente, pues es esto. Cada vez que yo compro un activo fijo, el activo circulante, pues varía, pero cualitativamente, porque sube el activo fijo, aunque varíe el activo circulante. ¿Qué pasa si yo compro un activo fijo al crédito? Sube el activo fijo, pero también sube el pasivo circulante y también es una variación cualitativa, ¿verdad? En cambio, si yo tengo pues una pérdida, básicamente el pasivo fijo aumenta y es una variación cuantitativa, ¿verdad? O sea que sí se va a notar y sí se va a sentir dentro de la aplicación. Rodenas ingresó. Entonces, dentro de este proceso, ¿verdad? Entonces, perdón, antes, ¿cómo voy a distinguir un activo fijo de un activo circulante? Facilísimo. Un activo fijo son todos aquellos muebles, vehículos, herramientas, cristalería, mantelería, edificios, equipo de computación, todos aquellos elementos, bienes de la empresa que se van a mantener durante un año dentro de ella, ¿sí? Y un activo circulante van a ser todas aquellas cuentas y bienes que van a estar en constante movimiento, por ejemplo, el dinero, las cuentas bancarias,
la papelería y útiles, los saldos de los clientes, los saldos de los deudores. Si un cliente me paga, la cuenta disminuye. Si un cliente me vuelve a comprar al crédito, su cuenta va a subir. Entonces es una ondulación circulante que hace la cuenta, ¿verdad? Y en el caso del pasivo, hay pasivo fijo y pasivo circulante. Bueno, en el pasivo fijo, perdón, se van a registrar todas las deudas mayores a un año. Y en el pasivo circulante se van a registrar todas las deudas que se van a pagar en menos de un año. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? ¿Cuáles eran los pasivos fijos, Miss? Pasivos. Los pasivos fijos son todas las deudas que vamos a pagar después de un año. Es decir, nos vamos a tardar un año y más para pagarla. Por ejemplo, podría ser una hipoteca, un préstamo bancario. Eso podría tardarnos hasta años en pagarlo, ¿verdad? Mientras que un pasivo circulante, por ejemplo, podría ser un recibo de un pago de servicios, que son deudas que se van a pagar dentro de un mes o varios meses, ¿verdad? Sí, Diego. Disculpe, y si tomamos, por ejemplo, algún objeto que nosotros lo estemos pagando en intereses, estaría dentro de pasivo circulante, al igual. Sí, depende, porque si es un bien, por ejemplo, era lo que yo le decía, si yo estoy comprando un activo fijo, es una inversión, ¿sí? Porque entonces la variación patrimonial va a ser cualitativa, porque a más activo también va a haber pasivo, porque usted lo adeudó. Pero cuando usted lo termine de pagar, solo va a quedar su activo fijo, mientras que su deuda va a desaparecer. Por eso es una variación cualitativa, ¿verdad? No cuantitativa. ¿Ok? ¿Ok? ¿Estamos bien? Ok. Bien, solo con una pregunta. Dígame. Sobre el pasivo circulante, ¿me puede repetir a qué se refiere? Solo que no lo escuché. El pasivo circulante básicamente son deudas que tenemos, pero que en corto tiempo las vamos a pagar. Yo les ponía, por ejemplo, el pago de los servicios que normalmente hacemos en casa, ¿verdad? Es una deuda por el pago de un servicio, es un gasto que se va a pagar, ¿verdad? También podría ser los impuestos, el pago del UCI de nuestra casa, podría ser un ejemplo claro también. O sea que son pagos que se van a realizar dentro de un año, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos ya acá los tipos de capital, que es aquí donde viene la parte un poquito así como difícil, ¿verdad? Entonces, entre los tipos de capital tenemos el que conocemos regularmente todos nosotros, que es el capital contable, que refleja una inversión de los propietarios en una entidad y consiste generalmente en aportaciones más o menos de acerca de sus utilidades retenidas o pérdidas acumuladas y otros tipos de superávits. Si se dan cuenta, ahí tenemos varias palabras nuevas, ¿verdad? Tenemos aportaciones, tenemos utilidades retenidas, pérdidas acumuladas y superávit, ¿verdad? Que son varias palabras pues que no habíamos tenido allí para poder explicarlas, ¿verdad? Entonces, a lo largo de la presentación, cada una va a ir siendo explicada. Luego tenemos el capital social. Bueno, pues, ¿qué es el capital social? El capital social es la inversión o el valor de los bienes que posee una empresa y la aportación. Una aportación es el dinero que cada uno de los inversionistas da a la empresa, ¿sí? Entonces, este capital social aportado por los socios puede ser dinerario o no dinerario. Ahí vienen dos palabras más. El dinerario es cuando ellos aportan dinero en efectivo, ¿sí? Y no dinerario cuando ellos aportan bienes en especie. ¿Qué es un bien en especie? Edificios, terrenos, maquinaria, herramienta, vehículos, o sea, son bienes no dinerarios, o sea que no específicamente es dinero en efectivo, sino que bienes para la utilización de la empresa, ¿verdad?
Y bueno, tenemos aquí el capital en trabajo, que el capital en trabajo es muy fácil distinguirlo. ¿Por qué? Porque el capital en trabajo nos va a hablar única y exclusivamente de la representación del activo, ¿sí? El activo fijo y el activo corriente. Entonces, en él vamos a encontrar todos los bienes que circulan o permanecen fijos dentro de una empresa. ¿Ok? Y el capital suscrito, bueno, aquí ya viene lo más difícil, ¿verdad? El capital suscrito viene del capital autorizado. El capital autorizado es el monto total por el cual fue inscrita una empresa, ¿sí? Es decir, si yo digo, bueno, voy a aperturar mi empresa por 200,000 quetzales, el capital autorizado son 200,000 quetzales, ¿ok? Y el capital suscrito es el capital que los socios o accionistas van a invertir dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, el capital suscrito es el valor total de aquellas acciones de una determinada compañía que han sido adquiridas por los accionistas o el público en general. Por ejemplo, si yo sigo el mismo ejemplo del capital autorizado de 200,000, y yo esos 200,000 quetzales los reparto en 2,000 acciones de 1,000 cada una. Entonces puede venir un accionista y decirme, Nancy, ¿me puede apartar 50 acciones? Entonces, eso de apartar las acciones, a eso se le va a llamar capital suscrito, ¿sí? ¿Entendemos? Muy bien. Y viene el capital pagado. El capital pagado es cuando ese accionista que me dijo, Nancy, apárteme 50 acciones, viene y me dice, Nancy, solo le voy a pagar 30. Ok, me va a dejar a deber 20, ¿sí? Entonces, esa parte pagada es lo que se llama capital pagado. Del capital suscrito al momento de la constitución de la empresa, se debe pagar un mínimo de la tercera parte. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál sería la tercera parte de 50? 1.75 aproximadamente, ¿verdad? Entonces, esa es la mínima parte que él me podría pagar. Sin embargo, él me está pagando 30,000. Eso quiere decir que él me está pagando más de del 50% que normalmente por ley me tendría que haber pagado. O sea que él viene realizando por ley el pago de su capital, ¿verdad? Y bueno, pues aquí ya lo tenemos en gráficas. Es decir, vamos a tomar solo el primero para la explicación y no lo vamos a tomar en millones. Entonces, cuando los accionistas autorizan 100 acciones, ¿sí? Vienen los suscriptores y se compromiso a pagar 60, ¿sí? La ley dice que él me tiene que pagar el 30% mínimo. Entonces, me paga 30, ¿sí? Es decir, me paga la mitad. Entonces, eso es capital autorizado, capital suscrito y capital pagado. Ahora, en otras palabras, el capital autorizado es la suma máxima que la sociedad puede emitir en acciones. Por eso yo les daba el ejemplo de los 200,000 y 200 acciones de 1,000 cada una. El capital suscrito está representado por el monto del valor de las acciones suscritas o apartadas por los accionistas. Y el capital pagado es el valor de las acciones pagadas por los accionistas. De igual manera, como decía la teoría anterior, ya sea con dinero o en especie, ¿sí? Cuando yo digo en especie es porque me va a pagar con cualquier tipo de bienes, ¿ok? Y nuevamente pues tenemos el capital inicial, que es el fondo de dinero necesario para que una empresa pueda iniciar o llevar a cabo sus operaciones. Permite adquirir los equipos e instalaciones necesarias para que la compañía pueda desarrollar su producto o servicio. Puede tener dos tipos de fuentes: el capital propio de los accionistas y los fondos de terceros, otros inversionistas, ¿verdad? Puede ser de dos tipos: inversión inicial, compra de activos necesarios para el negocio,
y capital de trabajo. Entonces, como entramos a tipos de capital, entonces aquí era para refrescar. El capital circulante está compuesto por todos aquellos bienes o elementos que se transforman, ¿verdad? Por ejemplo, el dinero se puede transformar en bienes, como lo estaba hablando Florian, o las materias primas se pueden convertir en producto terminado o mercadería, y la fuerza de trabajo en salarios, ¿verdad? Y el capital fijo pues está representado por la maquinaria y el equipo, entre otros, y instalaciones de inmuebles, ¿verdad? Terrenos, edificios, locales, etcétera. Y tenemos el capital contribuido. Pues el capital contribuido pues es el capital social, que está básicamente pues completado con aportaciones para futuros aumentos de capital y la prima de la venta de acciones. Y el capital ganado son las utilidades retenidas, incluyendo las aplicadas a reservas de capital y las pérdidas, ¿verdad? Y luego tenemos las aportaciones. Las principales cuentas de capital son capital contable, que le pertenece a todas aquellas organizaciones lucrativas, y el patrimonio contable, que les pertenece a todas las organizaciones no lucrativas. Cuando yo hablo del capital contribuido, pues estoy hablando de todo el capital social, es decir, todas las aportaciones que hicieron los socios, y de las futuras aportaciones y aumentos, o sea, futuros inversionistas, ¿verdad? Y el capital ganado, pues es el resultado de ejercicios anteriores, de utilidades retenidas presentes y de la utilidad del ejercicio, es decir, a un plazo no mayor de un año, ¿verdad? Y acuérdense que resultado y utilidades básicamente son sinónimo de ganancia, ¿ok? Ahora entramos a lo que es el periodo contable y su ciclo. No es lo mismo decir un periodo contable a decir ciclo contable. Por lo general, un periodo contable abarca del 1 de enero al 31 de diciembre. Pero, ¿qué sucede si yo aperturo mi empresa en abril? Pues ese periodo contable es extraoficial, es decir, extraordinario, porque va a dar inicio en el momento en que usted la aperture hasta el 31 de diciembre y va a ser un periodo contable normal hasta el segundo año, ¿verdad? Iniciando del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Sí, Florian? Disculpe, incluyendo todos estos tipos de gastos con el monto de los contables y lo no contable, podría también incluirse en estos mismos los impuestos, digas el bono 14, puedes venir incluyendo dentro de estos mismos o no afectan en estos. Es que lo que sucede es de que los tipos de impuestos son gastos. ¿Y los gastos qué son? ¿Una pérdida o una ganancia para una empresa? Una pérdida, pero los impuestos serán lo mismo, ¿verdad? Por eso. Ah, sí. Exacto. Ah, gracias. ¿No? Muy bien. Y un ciclo contable, pues son cada uno de los asientos, registros, regulaciones y estados financieros que se presentan a lo largo de un año hasta el cierre del ciclo, ¿verdad? La apertura y cierre del periodo contable, ¿sí? Todos estos elementos son los que se trabajan durante un año, desde la apertura hasta el cierre contable, ¿verdad? Entonces, si yo le pregunto a Florian, ¿qué diferencia hay entre un periodo y un ciclo contable? ¿Qué me determinaría? Sería la cantidad de tiempo que van transcurriendo de estos del ciclo contable y el no contable. Miren pues, la diferencia radica en que el periodo contable es el tiempo que dura un ciclo contable, ¿sí? Y el ciclo contable son todos los registros que se hacen a lo largo del periodo contable, o sea, a lo largo del año, para llevar a cabo el asentamiento o registro de todas las transacciones financieras que tiene una empresa, ¿sí? Esa es la diferencia.
Y eso lo voy a preguntar en el examen. Entonces, cuando nosotros realizamos un cierre, tenemos opción a dos cosas. A que el resultado sea positivo o que el resultado sea negativo. Si nosotros poseemos ingresos y por lo tanto ganancias, el resultado va a ser positivo. Pero si por el contrario nosotros tenemos gastos y esos gastos rebasan los ingresos y obtendremos una pérdida. Por lo tanto, el resultado va a ser negativo. Entonces, vamos a determinar dos cosas. Uno, si el resultado es positivo, se le va a llamar superávit. Pero si el resultado es negativo, se le va a llamar déficit. ¿Ok? Y con eso terminamos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahorita es su tiempo para preguntar. Porque ya el lunes ya entramos pues a los nuevos temas y nos va a costar ya un poco más retroalimentar y nivelar, ¿verdad? Por eso no les había dicho nada, me había quedado en silencio de qué era lo que íbamos a hacer hoy. Entonces, Nicolás. Sí, Miss, una pregunta. Si, por ejemplo, empezamos el periodo contable en noviembre, ¿se pagarían solo esos 2 meses o esperarían hasta el 1 de enero? No. Mire, pues, los impuestos se pagan mes vencido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted aperturó su empresa en noviembre, usted va a pagar el periodo de noviembre, los días que ingresó, el periodo de diciembre y hace su cierre. Cuando inicia el próximo año, usted lo inicia normal. Mientras tanto, de noviembre a diciembre se le llama extraordinario. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna preguntilla? Diego. Sí, Miss. ¿Cuál es la diferencia entre el ciclo contable y el periodo contable? Ok. El periodo contable comprende una fecha de inicio y cierre de un ciclo contable. ¿Sí? Y el Sí. ciclo contable es cada uno de los procesos y registros que se llevan a lo largo de un periodo contable para establecer un resultado económico de una empresa. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, ya los empiezo a preguntar. Esas diapositivas podemos verlas en algún lugar. Sí, en el video, porque es lo único que va a quedar grabado. El video. Pero en sí las diapositivas no las podemos ver, o sea, como nosotros. Bueno, si quieren se las... La mandó para grupo, hermano. Edu. Yo le tomé captura, no se Bueno, anda. preocupen. Ok. Pero los que no En el si grupo. quieren, la voy a subir a Edu. Ok, para que ustedes la tengan. No. A más tarde mañana la tienen. Si le tomamos captura, no hay problema, ¿verdad? No, no hay problema. Ah, bueno. Igual para todos va a estar ahí, porque yo por grado la voy a subir. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna preguntita? Si no, yo comienzo a preguntar. Sí, Jorge. Miss, disculpe, ¿qué eran los super bits o bits? No sé cómo es. Superávit. No entendí bien. Superávit. Ok. Es el resultado del ejercicio. En un ejercicio contable podemos tener, de hecho, 3 tipos de resultados. El déficit, que es el resultado negativo o pérdida. El superávit, que es el resultado positivo o ganancia. Y el equilibrio, que quiere decir que no hubo ni pérdida ni ganancia. ¿Sí? Ah, bueno. Gracias, Miss. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna preguntita? ¿No? Muy bien. Entonces, Diego López, ¿qué diferencia hay entre un inversionista y un accionista? Que el inversionista, entre un inversionista y un accionista, que el inversionista en la empresa
invierte para que la empresa vaya creciendo. Y el accionista es el que toma en cuenta las acciones de las empresas o en sí de su empresa. Sí. Muy bien. Sí, Christopher. Sic. Ya no, Miss, ya no, gracias. ¿Ya no? Ok. Muy bien. Otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un socio y un accionista, Cous? Que el accionista busca las acciones, en cambio el socio, por decirlo así, puede dar dinero a la empresa. ¿Puede dar dinero a la empresa? Ajá, No, para que siga creciendo. para que siga creciendo. Entonces, yo podría determinar que un socio es un inversionista. Cous. No, bueno, sí, pero no, ay, se me fue la palabra. Sí es, ¿no? O Ah, sea, sí, un eso, socio ajá, pero sí es no. un Sí, obviamente. inversionista, sí. Un socio vela Ajá, por la gracias. empresa, pero también vela por sus propias metas. Es cuando la Ajá. empresa y el socio tienen una Correcto, el meta en socio común. hace acciones para conseguir más dinero de la empresa. Ajá. Miren, pues, un socio, hay muchos tipos de socios, muchos. Pero el socio no era el que contribuía a la compañía y el accionista era el que generaba las acciones en base a lo que aportaba la compañía. Al revés. Ah. Miren, Casi pues, yo mis, pero se le ponga atención. acuérdense que un socio puede ser un socio fundador. ¿Cuándo va a ser un socio fundador? Cuando él estuvo desde que se germinó esa idea. Entonces, un socio fundador podría ser un emprendedor. También podría ser un empresario, ¿sí? Pero también hay socios claves, aquellos que aportan el capital y la empresa depende de ellos. Por lo tanto, se convierte en un socio capitalista, ¿sí? También hay un socio usuario, aquel que depende de otras organizaciones para poder tener ingresos de efectivo. Hay un socio honorario, aquel que solo le da renombre a la empresa por sus visitas, por sus contribuciones, pueden ser dinerarias o no, decía nuestra teoría el día de hoy. También hay socios industriales, aquellos que no aportan capital, pero sí aportan su conocimiento o lo que ellos saben, que podría ser un emprendedor. ¿Se recuerdan que les dije? Un emprendedor puede o no tener el dinero para crear su empresa, pero como él está creando la idea, entonces él se convierte en un socio, ¿sí? En un accionista, ¿sí? Y él puede determinar qué parte de las acciones quiere porque de él es la idea, ¿sí? Era como cuando, bueno, con ustedes no vimos eso, pero sí lo vimos con Primero hace unas semanas. Cuando Steve Jobs, creo que era, lo sacaron de su empresa. ¿Se recuerdan? ¿Alguna vez vieron o escucharon esa historia? Ok, la junta directiva decidió que él ya no iba a ser el jefe ejecutivo de la empresa, ya no iba a ser representante legal ni nada. Y él simplemente se fue, ¿sí? Entonces, cuando se dieron cuenta que realmente lo necesitaban, ¿en qué se convirtió él? Aparte de ser en un socio capitalista, en un socio honorario. ¿Por qué? Porque en el tiempo en que él se fue, se asoció con Lucasfilm y nada más y nada menos, pues fue a crear allá Pixar. ¿Sí? ¿Y Pixar qué representó para ellos? ¿Qué representó para Disney? Inversión. Competencia. Competencia. Entonces, ¿qué hizo Disney? Se asoció. La compró. La compró. Como siempre, compró todo. ¿Y por qué lo Siempre. compró? Si no puedes vencer a tu rival. Para no tener Porque se está haciendo El imperio amenazada. capitalista, el ratón Para Miguelito. funar a la competencia. Para eliminar a la competencia. Entonces, ¿qué creó Disney? El monopolio de la animación. ¿Sí?
Entonces, si se dan cuenta, pues este proceso económico, financiero, contable, como le quieran llamar, es infinito, ¿verdad? Porque entonces estas personas tratan de buscar beneficios, ¿sí? Entonces, realmente, si se dan cuenta, es muy variable todo, ¿sí? Habían un montón de manitas subidas, me acuerdo de Ajín, que necesitaba. Sí, Miss, que es que no entendí mucho lo de activo fijo y activo circulante, porque no entendí muy bien cómo lo explicó. Muy bien. Mire, pues, el activo fijo son bienes. Todo el activo son bienes, ¿sí? Bienes, 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 bienes. ¿Qué son bienes? Derechos. ¿Qué son bienes? Lo que yo tengo como propiedad, ¿sí? ¿Qué tengo yo como propiedad? Ejemplo, ¿verdad? Mi casa, mis muebles, mis electrodomésticos, un carro, una moto, etcétera, ¿sí? Son ejemplos. Entonces, tengo dinero en el banco, ¿verdad? Entonces, el activo circulante va a representar ese dinero, ¿sí? Y el activo fijo, todo aquello que está metido en mi casa, es decir, mis electrodomésticos, mis muebles, el carro, una moto, en sí, la estructura física de la casa, ¿sí? Es aquello que yo no voy a cambiar en un año. Mientras que un activo circulante es aquello que va a tener un constante movimiento, por eso se llama circulante. Va a estar como que es carrito loco todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué se mantiene como carrito loco todo el tiempo? Mi cuenta bancaria. Cuando me paga el colegio, sube. Cuando me voy al súper, baja. Cuando encuentro un par de zapatos en algún lugar, lo compro, baja. Cuando me compro una blusa, baja. Cuando me vuelve a pagar a alguna empresa a la que le trabajo, sube. Entonces, eso se mantiene así, ¿sí? Entonces, eso es circulante, ¿ya? ¿Pedro? Pedro dice. Es que yo tengo una pregunta. ¿El activo fijo sirve, por ejemplo, cuando van a embargar y uno no tiene dinero en su cuenta bancaria, no? Ese sería el pasivo. El pasivo. Ah, ok. Está bien, gracias. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? ¿No? ¿Seguros? ¿Segurísimos? ¿Completamente seguros? Muy bien. El lunes tienen examen. No tienen clases el lunes. Por eso están gritando. Y Muy bien. Algo que sí no entendí fue en esto de aportaciones y resultado, principales cuentas de la capital. Creo que lo podría repetir, por favor. Una aportación es una inversión, ¿sí? Es dinero a futuro que me da un socio, ¿sí? ¿Y cuál era la otra palabra? Resultado. Y el resultado es lo que aparece después de un ciclo contable. Después de haber manejado o registrado todos mis bienes y todas mis deudas. Es la diferencia entre activo y pasivo. Me da capital. Ya, gracias, Miss. Si el resultado es positivo, es un superávit. Si el resultado es negativo, es un déficit. Es decir, si tengo ganancias, superávit. Si tengo pérdidas, déficit. ¿Ok? Muy bien, chicos, ya no me queda tiempo. Gracias, Miss. Minuto se va a apagar. Miss, ¿es cierto que el lunes no hay clases? Brincos diera usted. Sí hay clases. Hay clase de conta, dice. Ah, yo pensé que no había clase. Hay clase de conta, pero sí hay clase de guía. Y vamos a escoger a la junta directiva. Si es que todo se conecta. Adiós, chicos. Miss, pero si solo escogen a los mismos, ¿cuál es el chiste? Dios que mío, todos Miss, Corado de conectemos? presidente. Sí, Corado Presi, grande Presi. Ya tenemos presidente por lo menos. Estado,